No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas. Un corazón traicionado Que cambió toda mi vida. Ay, cómo sano estas heridas. Un corazón traicionado. Pero este amor a mí me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver. Me alimenta el antojo por tu querer y te sorprende en el acto de ser mujer. Me hace ver más allá de los tiempos que viviré, que me dice que siempre por ti seré, siempre por ti estaré. Ahora sin rodeos, Nilda. Ya sé que eres la mamá de Guillermo. También sé que eres la suegra de Lorena. Ahora lo que quiero saber, ¿qué es lo que esconde ella? ¿Cómo voy a saber yo eso? Sí sabes, porque de lo contrario Lorena no se vería obligada a darte dinero. Lorena me da dinero porque ella no quiere que nadie sepa que fue la pareja de mi hijo. Entonces es verdad que Lorena es la mujer del sicario. Sí. Ella era la mujer de mi hijo, el que ustedes malamente me mataron aquí en la cárcel. Con razón las últimas palabras de Guillermo fueron habla con Lorena, porque ella sabe todo lo que pasó. Lorena es una mala persona, vengativa, mentirosa, interesada. Allí donde usted la ve, ella era la que debía ir presa y no mi hijo. Pablo estaba discutiendo conmigo. Isabel llegó. Él se alteró más. Ella iba a irse. Y de repente lo empujó y cayó. Te lo juro, nosotros no queríamos matarlo. No, Malena, no te creo. Pero a quien teníamos que convencer es al juez. Porque quien va a salir más afectada en todo esto es Isabel. Malena, ella podría pasar demasiado tiempo en la cárcel. Yo necesito hablar con Alberto. Por mi hijo. Yo necesito hablar con Alberto. Para que ayude a Isabel también. Pablo no puede arruinarme la vida aún después de muerto. No puede. Ellas lo mataron. Entre las dos se pusieron de acuerdo. Le tendieron una trampa y acabaron con él. Eso es obvio. Malena y la lesbiana se pusieron de acuerdo porque estaban hartas de Pablo, porque él no quería divorciarse. Entonces escogieron el camino fácil y lo lanzaron por el balcón. El camino fácil, mamá. ¿Cómo vas a pensar que un asesinato es el camino más fácil? Estás hablando de tu propia hija, por favor. ¿Cómo ella va a organizar o planificar el asesinato de Pablo? Hablas como si fuéramos una familia de criminales. No, estoy hablando como abogado. Abogado que conoce la materia. Te sorprendería la cantidad de casos como este que he tenido que atender. Los amantes asesinan a quien les estorba para ser felices. Necesito la prueba de paternidad para demostrar que el niño es hijo mío y completar la demanda para quedármelo legalmente. Virginia no quiere asumir la crianza de ese niño y no voy a permitir que lo entregue o venda a nadie. Bueno, se puede hacer a través de una amniocentesis, pero eso es un procedimiento muy riesgoso para el feto. Yo recomiendo que esperemos a que nazca. Pero no hay otra forma, otra manera, no lo sé. Sí, a través de una muestra de sangre de ambos. Podemos comparar el ADN fetal que circula por la sangre de la madre y, bueno, con una muestra tuya
pero para eso tendría que estar de acuerdo Virginia. Ella no tiene problemas. Sabe cuáles son mis intenciones y las aceptó. ¿Podemos hacerlo ya? Dime, ¿por qué discutían? No lo sé. ¿Por qué Pablo hubiese querido matar a Malena delante de ti? Él estaba desesperado, descontrolado y yo entré en medio de la discusión. La puerta estaba abierta. Cuando me vio, enloqueció aún más. Me quería ir, pero Malena me necesitaba. Lamentablemente, cometiste un homicidio culposo. Un accidente que provocaste tú, donde Pablo terminó muerto. Yo voy a tratar que el juez te asigne una fianza, Isabel. Por la manera en que ocurrió todo y por los antecedentes, tal vez crean tu versión. Patricia, lo que más me importa ahora es que saques a Malena de aquí, por favor. Para que esté con José Pablo. El tiempo que me estás dedicando a mí en este momento, por favor, dáselo a ella. ¿Recuerda el favor que me debía? Bien, llegó la hora de pagarlo. Se trata de mi sobrina Malena Corona. Está involucrada en un homicidio culposo. Y lo que quiere de usted es que revise el caso y haga lo que pueda para que salga lo antes posible. Sí, exacto. Un accidente desafortunado. Entonces, cuento con su ayuda y apoyo. Gracias. Yo sabía que no iba a fallarme. Hablamos luego. ¿Qué le dijo el fiscal? Que me quede tranquilo. Que dé por hecho que Malena quedará en libertad hoy mismo. Gracias, en nombre de Malena y su hijo, por lo que hizo. A nadie le gusta estar preso. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué hay tantos policías en el edificio? Porque hubo un accidente muy grave, hijo. Tú sabes lo que es un accidente, ¿verdad? Claro, tío, pero... ¿un accidente con quién? Con tu papá. ¿Y dónde está? ¿Está bien? No, hijo. Ya tu papá no está con nosotros. Dios decidió llevárselo al cielo. Y Él desde allá te va a estar protegiendo y va a estar viéndote. Ven, llora todo lo que tú quieras, porque eso está muy bien. Pero te prometo que tú no vas a estar solo. Él siempre te va a estar cuidando. ¿Y mi mamá? ¿Dónde está? ¿Ella ya sabe? Sí, campeón. Ella ya sabe, está llenando unos asuntos en la comisaría, pero pronto va a venir. Y nunca más te va a dejar solo. Lo que usted está haciendo, señora, se llama extorsión. Y eso es penado por la ley. Dele gracias a Dios que no le levantaremos cargos en su contra. ¿Usted conoce a quienes encargaron la muerte del doctor Marco Aurelio? ¿Conoce quién es el jefe de Guillermo? No. Eso sí que no lo sé. Yo no sé quiénes encargaron ese muerto, ni tampoco quién era el jefe de mi hijo Guillermo. Pero segurito que Lorena sí lo sabe. ¿Quién quita que la jefa de los asesinos y hasta la propia asesina sea ella misma? ¡Basta! Deje de estar despotricando de Lorena. Aquí la única que está cometiendo un crimen es usted, señora Nilda, extorsionándola. Ya quisiera usted tener la mitad del buen corazón que tiene Lorena. Vaya. Mire cómo la defiende el comisario. Lorena no solo conquistó al millonario, también al policía que la está investigando. Inteligente salió la condenada. ¿Tú sabes muy bien cuál era el trato? Mi papá te lo dijo y yo te lo expliqué, que me quiero quedar con mi hijo. Sí, pero empezaste a cambiar de actitud. Me tratabas distinto y pensabas que habías cambiado de opinión. No, Virginia.
Sí cambié mi actitud porque entendí que tú eres un ser humano y no una bolsa que lleva a mi hijo dentro de sí. Pero mis planes a futuro siguen siendo los mismos. Te estoy quitando un problema de encima. Lo que haces es echarme a perder más la vida. Pero ¿quién te entiende, Virginia? Ibas a vender a nuestro hijo unos extraños sin ningún remordimiento y ahora que lo quiero conmigo, te pones con esta actitud tan caprichosa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? Mejor cállate. No puedo creer que seas tan egoísta. Tú solo entiendes lo que te conviene y estoy harta de ti. ¡Te odio! Acabo de recibir una llamada del fiscal general para que deje en libertad a la señora Corona. De todas formas, no había razones para mantenerla retenida. Lo que mi cliente sabe, ya se lo dijo. ¿Cuándo puedo irme? Necesito ver a mi hijo. Ya puede irse, aunque la llamada fue de alguien de mucho poder. No la dejo ir en libertad por eso, sino porque la señora Miranda confesó haber cometido el homicidio. ¿Cómo que un homicidio? ¡Fue un accidente! ¿Cómo piensan que Isabel va a querer matar a su hermano? ¡Por Dios! Por favor, tienes que creerme. Tienes que creerme. Isabel no es una asesina. Malena, cálmate. Ese es el término que se utiliza para definir lo que ocurrió. Isabel no quería matar a Pablo, pero de igual forma lo hizo. ¿Y eso qué significa? En esa llamada que le hicieron, ¿no le pidieron que la dejara a ella también en libertad? No. Isabel Miranda se queda detenida. Entonces no me voy. No me voy, sería injusto de mi parte dejar a Isabel sola en estos momentos, cuando ella lo único que hizo fue defenderme. Si ella no interviene, la muerta hubiese sido yo. Ella hizo lo correcto, ella no es una asesina. No, Malena, no hizo lo correcto. Porque lo correcto hubiese sido evitar que Pablo te asesinara sin matarlo a él. Por Dios, entiende. Entiende que aunque Isabel tenía buenas intenciones, lamentablemente alguien murió por eso. Entonces es mi culpa. Es mi culpa. Ella debió dejar que Pablo me matara. Ustedes no entienden. Ustedes no entienden. Le estoy arruinando la vida a alguien solo por ayudarme, por salvarme. A ver, dígame algo. Si Pablo me hubiese matado o mata a su hermana, estaría preso en estos momentos. Ustedes no estaban ahí. Ustedes no vieron lo violento que él estaba. Usted tiene razón en todo lo que dice, señora, pero las leyes son muy claras. Y lamento mucho lo de su amiga, pero ella tiene que quedarse detenida hasta tanto un juez decida cuál será su destino. Entonces no me voy. No me voy. Lléveme hasta donde ella está, por favor. Lléveme. Malena, cálmate. Cálmate. Por Dios, Isabel está más centrada en lo que está pasando. Ella entiende que se tiene que seguir un procedimiento y que lo más importante en este momento es que tú estés con tu hijo. No puedo estar con mi hijo. La culpa no me deja. La culpa que siento encima no me deja abrazarlo con dignidad. No voy a poder abrazar a mi hijo con dignidad. Acabo de saber lo que pasó con Malena. Sí, una tragedia familiar. No entiendo qué haces tú aquí. Tú no eres nada nuestro. Si tener un noviazgo con Ricardo no significa nada, vamos a ser la misma familia cuando nos casemos. Ya yo hablé de eso contigo y tu mamá, quédate tranquila. Porque si María Lourdes está acá, es porque está reaccionando a lo que ya es Vox Populi. ¿Qué dijo el fiscal general? El caso está bastante complicado, tomando en cuenta la demanda de divorcio, la violencia doméstica. Estarían dadas todas las causales para desestimar un homicidio culposo y alegar un homicidio premeditado de primer grado. Lorena y Magdalena, para ser exactos, sí conocían al sicario llamado Guillermo Páez. Y resulta que Lorena es la mujer de ese sicario, dicho por la propia suegra. Muy interesante. Pero yo, por enésima vez, le digo que no conozco a esas mujeres. Esa fue la primera y única vez que pisaron mi tienda. Déjate de estupideces, Pedro Lobo. Y empieza de una vez a decirme quién ordenó la muerte del doctor Marco Aurelio Corona. ¿Quién pagó para que lo asesinaran?
y habla. Yo hablé con el fiscal general, que me debía un favor. Y ya estaba en conocimiento del caso de Malena. Y me aseguró que intervendría para que acelerara el libro hoy mismo. Aún las influencias de Marco Aurelio sirven de mucho. Pero yo pienso que Malena e Isabel hicieron algo para matar a Pablo. Shh, por favor, Gertrudis. No digas eso en voz alta. A menos que quieras que Malena vaya presa por homicidio. No, Claudio, yo no quiero que ella vaya a la cárcel, pero debería darle un buen susto. Porque yo sé que ella está mintiendo. Pablo recibió instrucciones mías de no agredirla más. Y yo sé que él no me iba a desobedecer. Además, no la maltrataría delante de Isabel. ¿Quién sabe, mi amor? ¿Quién sabe? A lo mejor Pablo perdió el control y no se pudo aguantar. Y quiso agredir a Malena una vez más. Y ella solo se defendió. Igual, no es conveniente que repitas eso delante de las autoridades. Virginia, ¿qué te pasa? ¿No estás contenta de saber que le vas a dar un hijo varón a Elvis? Está molesta porque le pedí la prueba de paternidad del niño para el momento en que tenga que reclamarlo legalmente como mi hijo. Pero esa no es la manera, Elvis. Esa no es la manera, pero por el amor de Dios. ¿Qué les pasa a mis hijos que se empeñan en complicarse tanto la vida? Por favor, por favor. No sé a quién habrán salido tan empeñadamente complicados. ¿Dónde está Lorena? Necesito hablar con ella urgente. Se equivoca, señora. Usted no tiene nada que hacer aquí. Así que váyase. Sácala de aquí. Que no venga más nunca. Esto es grave. Verdaderamente grave. No puede ser más grave que lo que estamos viviendo en esta casa. Dígale a Lorena que hablé con el comisario Omar. Y que él ya sabe que ella fue la mujer del sicario. Espere. ¿Es verdad que mi papá se fue? ¿Que no está en el hospital? Sí, mi amor. Es verdad. Tu papá se fue al cielo con el abuelo, junto a Dios. Antes de irse, me dejó un mensaje para ti. Que te ama mucho y que ahora tienes que cuidarme porque tú eres el hombre de la casa y que ahora tú estarás a cargo de todo. Él cuidará y guiará tus pasos desde el cielo junto al abuelo Marco Aurelio. Y también me pidió que te dijera que lo tuvieras siempre presente en tus oraciones. Y si en vez de hablar con él quiero vernos, una oración no será suficiente. Yo lo sé, mi amor. Yo lo sé. Yo lo sé. Extraño a mi papá, a mami. No quiero que esté muerto. No quiero. Ya
dijimos todo lo que pasó, ya lo contamos todo, no hay nada escondido. La policía siempre tiene puntos de vista diferentes. De todas maneras, tienes una buena abogada. Patricia se encargará de sacarte de todo este problema. Ya basta, mamá. ¿Por qué no dejas tranquila a mi hermana? ¿Tú no crees que tuvo suficiente por el día de hoy para que la sigas atormentando? Pero ¿por qué la policía va a seguir averiguando? Si es que hay algo más que no se sepa. No hay nada más, tía. Eso dice uno. Pero la policía siempre da con la verdad. Y según tú, ¿con cuál verdad dará la policía, mamá? ¿Por qué no terminas de decir delante de todos lo que estás pensando? Perdí el apetito. Gertrudis es insoportable. ¿Tú puedes creer que le está echando la culpa a Malena por la muerte de Pablo? Esa mujer es una arpía incluso con su propia hija. Yo creo que hasta quiere meterla presa. Presa vas a ir tú si no resuelves tu problema. Nilda vino otra vez. Vino a avisarte que el comisario Omar ya lo sabe todo. ¿Qué sabe Omar? Todo. Inclusive sabe que tú eras la mujer del sicario. Si Omar lo sabe todo, estoy perdida. Estábamos paseando, me regaló un cuaderno. Y de repente llegó una mujer súper rara, como ocultando su ira. Y lo confrontó haciéndole así en el hombro, sí. Ay, esa es otra novia, yo te lo dije. Claro que no, Marina. Bueno, yo lo pensé. Pero le reclamé y él me dijo que no, que esa era la psíquica de su mamá. Ah, y no me la presentó, habló con ella aparte. ¿Y qué más pruebas quieres, María Bonita? Esos son cuernos, infidelidad. Habla con esa mujer. Si es psíquica de verdad, vas con la excusa de que te quieres consultar. Y ¡zas! Le preguntas si ella tiene algo con Ricardo. Yo le dije a él que quería hablar con ella, pero como siempre, sacó su repertorio de excusas y hasta se molestó porque yo me puse celosa. Ay, así son los hombres, descarados. Si es la psíquica de tu suegra, pues llámale y dile que te dé el teléfono de esa mujer que quieres consultarte con ella. En plena tragedia familiar y yo me vine a estar contigo para que me consintieras. Yo te puedo consentir, pero tienes que portarte bien, Ricky. María Balbina, yo soy un ángel. Yo con la única persona que me porto mal es contigo, porque me encantas. ¿A ti no te gusta portarte mal conmigo? ¿Ah? ¿No te gusta? ¿No te gusta portarte mal conmigo? ¿Mm? ¡Sí! ¡Ay, rico! Tú no sabes que si delatas a Lorena, me delatas a mí. Si ella cae, me venderá. No, pero yo no sabía nada. Eso es exactamente lo que has tenido que decirle a la policía. Yo no sabía nada. ¿Tú tienes idea de lo que te va a suceder si yo caigo? Pero ella no tiene por qué decir nada. Lorena no va a caer sola. Cuando la agarren, va a abrir la boca y lo va a contar todo. Y lamento decirte, Nilda, que cuando eso suceda, vas a terminar como tu hijo Guillermo. Con un mosquero en la boca. ¡Ya dije la verdad! ¡Ya dije la verdad! Pablo me tenía ahorcada. Me tenía por el cuello, me estaba ahorcando. Me quería lanzar por el balcón, tenía medio cuerpo afuera cuando llegó Isabel y le dio el empujón. ¿Y si te estaba agarrando tan fuerte por el cuello, dónde están las marcas? Porque yo no la veo, Malena. A eso me refiero cuando digo que tú no estás contando todas las cosas como pasaron. Hay incongruencias en tu versión. Y si yo pude verlas, la policía también lo hará. Bueno, yo pienso igual que Paulina.
Para mí, Malena es incapaz de cometer un acto tan terrible como ese. ¡Caramba! Al fin alguien que me apoya. Gracias, tío. Por favor, vamos a calmarnos. Se están acusando de manera muy fuerte, cosas que hieren. Ustedes son madre e hija. ¿Qué te hice para merecer tanto odio? Acúsame de asesina delante de todos. Apártame de tu casa como siempre quisiste. Y acaba conmigo. Como lo haces con todo lo que te molesta. El motivo está muy claro. Celos. La muerte de Pablo es un crimen pasional porque Isabel está enamorada de Malena y mató a su hermano para vengarse. Ya basta, mamá. Qué terrible lo que acabas de decir. Te pido que respetes a Malena. Cada opinión tuya lo único que hace es decepcionarme más y más de la madre que tengo. Imagínate cómo me siento yo teniendo una hija lesbiana que es cómplice en el asesinato de su propio esposo. Bien, yo no estoy al cabo de saber si lo que dice Gertrudis es cierto. Pero si llegara a saberse que Isabel tiene sentimientos hacia ti, aun cuando no haya ninguna relación entre ustedes dos, la fiscalía usará eso como alegato para imputarla. La acusará de haber empujado a Pablo adrede. Yo podría contactar a Pablo para hablar con él y preguntarle qué pasó. No, mi vida, ni se te ocurra. Tú sabes que a mí no me gustan esas cosas. Yo sé que tú hablas con los muertos, pero no hables con los míos. Pero es que él es el único que puede esclarecer el caso. No hay nada que esclarecer. Fue un accidente. Ay, pobrecito ese señor. Esa muerte fue muy violenta. A lo mejor él ni siquiera sabe que está muerto. No, Balbi. Yo solamente quiero estar contigo. No con un montón de gente que ni siquiera veo. Si tú en este momento quieres hablar con los muertos, yo me voy. Estás así porque te dije que lo quiero tener yo. Para ti todo se convierte en una competencia conmigo. Tú no podrás darle una buena vida a ese niño. ¿Qué harás cuando sea grande? Será tan irresponsable y resentido como tú porque no podrás darle nada de lo que yo sí puedo. Entonces tendremos que partirlo por la mitad, porque yo lo quiero y punto. Y la ley me favorece. Eso lo decidirá un juez. Y por todas las locuras que tú cometiste, no creo que haya uno que decida que mi hijo debe estar contigo. No te lo pienso dar sin dar la pelea. Si tú tuviste derecho a cambiar y convertirte en Santo Elvis, yo también tengo derecho a convertirme en una buena madre. No éramos muy unidos, de grandes. Pero de pequeños sí compartíamos todo. Era yo quien lo defendía a él en el colegio porque se burlaban de él. Porque era alto, flaco, torpe. Me siento muy mal. Cuando yo decidí expresar mi sexualidad, él no lo aceptó. Para él fue un golpe muy duro. Sí, nunca me perdonó. Pero yo sé que me quería a su manera, pero sí me quería. Yo sé que sí. Eso suele pasar con los hermanos. A pesar de todo lo que a uno cambia en la vida,
Siempre se mantiene ese vínculo de haber crecido juntos. Pero no lo ayudé. Yo sabía que necesitaba ayuda y no lo pude ayudar. Él hacía las cosas mal y no se dejó, y ahora ni siquiera le puedo pedir perdón porque me enamoré de su esposa. Patricia, tengo todas las emociones revueltas. Por un lado, me siento tan culpable porque él ya no está. Y por otro, Malena ahora quedará libre de todo eso y podrá darle una mejor vida a mi sobrino. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a pensar en ti, Isabel? Tal vez ese es el castigo que merezco. Isabel me salvó la vida. Y aunque no lo hubiera hecho, al menos hizo el intento. Y eso es mucho más de lo que ustedes en esta mesa han hecho por mí. Isabel se ganó mi respeto, cariño y admiración. Así que ninguno de ustedes tiene derecho ni a juzgarla, ni a señalarla. No, hija, no somos nosotros quienes estamos juzgando a Isabel, no. De eso se encargará la ley y un jurado. ¿Pero por qué tiene que ir a la cárcel por salvarme la vida? Porque en el proceso mató a alguien. Pero no te preocupes. Yo voy a asesorar a Patricia para que encuentre la mejor vía de defensa y que Isabel pueda salir pronto de la cárcel. Gracias, tío. Hazlo, Lucio, porque yo veo muy difícil que Patricia saque de la cárcel a esa mujer. Espero que esta vez no intervengas, mamá. No intervengas en contra de Isabel, como lo hiciste con Pablo en mi contra, porque te conozco muy bien y sé que eres capaz de hacer cualquier cosa. Estás llena de odio porque Isabel me salvó y eres capaz de hacer cualquier cosa para hundirla. Te conozco. ¿Yo? Estás equivocada. Yo soy abogada y mi ética no me permite manipular la ley a mi favor para beneficiar o perjudicar a alguien. No seas cínica. No seas cínica, mamá. Eso fue exactamente lo que hiciste. Manipular a todo el mundo para hacerme quedar como una loca. No, Malena. Tú te has encargado sola de que la gente te vea como una loca. Mira cómo actúas. Como si fueses culpable. Como si estuvieras escondiendo... ¡No estoy escondiendo nada! Mamá. Mamá, yo lo único que quiero... Yo lo único que quiero de ti es un poquito de apoyo y cariño en este momento tan duro que estoy pasando. No, corrección. Isabel es la que está pasando un momento muy duro. Tú no. Tú estás aquí, en la tranquilidad de mi casa, comiendo caliente, exquisito. Isabel es la que está presa. Ella sí está pasando un momento duro. No te conozco, mamá. Eres detestable. Malena, hermana. Mamá, a veces me cuesta creer lo insensible y déspota que puedes ser con tu propia hija. Se llama carácter, hijo. Y si tu papá le hubiese enseñado eso a Malena desde niña, hoy sería diferente. Voy a dar la última oportunidad de tu vida. Esto es para que te vayas bien lejos. Sí, seguro. Yo me voy. Nunca más sabrá de mí, se lo juro. No quiero saber
estás rondando a Lorena y muchísimo menos a la policía, porque ahí sí te va a ir mal. Cuente con eso. Donde quiera que vayas, te voy a encontrar. Cuente con eso, Pedro. Y gracias por perdonarme la vida. Lo hago porque eres la madre del Guille. Porque de otro modo, desde hace rato, estarías tiesa enterrada en un hueco en la tierra. Llévensela de aquí. Pensé que me iba a morir, hermano. Pablo me tenía agarrada por el cuello. Tenía el puño cerrado para golpearme. Y ya se había sacado la correa. Ya, hermana. Olvida esos momentos. Yo sé que la pasaste muy mal. Pero también sé que tú eres una mujer muy fuerte. Que vas a salir adelante por ti y por tu hijo. Es que no puedo dejar de pensar en Isabel. Isabel me salvó la vida. Me salvó la vida y ahora está presa por mi culpa. Y yo aquí comiendo comida caliente, como dice mi mamá. Y ella estaba pasando el peor momento de su vida, metida en una cárcel. Pero confía en que Patricia la va a sacar de ahí. Ay, extraño mucho a mi papá, hermano. Él sabría qué decirme y qué hacer en este momento. Mi papá hermoso. Si él estuviera aquí, yo no me sentiría tan sola y tan vacía con ganas de morirme. Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos, me hace un corazón traicionado. El adiós nos deja dolor y amarguras. Cuestionamos el porqué de los hechos, pero solo Dios sabe descifrar nuestros destinos. Hoy despedimos a Pablo Miranda, quien se nos adelantó a ese lugar donde todos iremos, pero dejó lo que él más tiene, su amor, el que su familia guardará como un gran tesoro. Que en paz descanse. Amén. Cuénteme cómo era la relación del Oxiso con su esposa Malena. Ay, no, eso era espantoso. Todos los días se escuchaban gritos, peleas, amenazas. Ese señor maltrataba mucho a esa pobre muchacha. Entonces era una pareja que vivía en conflicto. ¿Usted sabe si hubo violencia doméstica? Bueno, eso no lo podría asegurar porque, claro, yo no los vi peleándose. Pero sí le puedo decir que ese señor, que en paz descanse, él le hizo varias a Malena. ¿Cómo qué? Bueno, un día la sacó de la casa, en pijamas, descalza, y ahí la dejó afuera del apartamento durante un largo rato. Hasta tuvimos que llamar a la policía. Me llamó el fiscal general para que tomara el caso, pero tuve que negarme. ¿Por qué? Por lo que tu papá comentó, conflicto de intereses. Yo soy tu mujer, tú eres el primo de una de las acusadas y no se puede mezclar la vida privada con el trabajo. ¿Pero por qué tenías que decirle eso? María Lourdes, a mí no me gusta que hables de nuestra intimidad. Esta relación es tuya y mía. Nadie tiene por qué saber nada más. Pero tu familia lo sabe. No entiendo cuál es el problema. Mi familia sí, pero no todo el sistema judicial de este país. Llama al fiscal general y acepta el caso para que ayudes a mi prima. Ricardo, esta que está aquí no es tu prima. Leí que estaba involucrada en el caso del asesinato de su esposo. Me dio curiosidad. ¿Qué le pasa a esta maleducada? Es que no sabe que antes de entrar a una oficina hay que tocar la puerta.
Es que definitivamente en este país la educación va de mal en peor. ¡Wow! ¿Y esta doña quién es y quién se cree? ¡Ah, no! Ya sé. Eres mi nueva tía, ¿no? Te apellidas igual que yo, Echeverry. Mire, señora, para ser parte de mi familia, tiene que ser feliz. Porque la amargura envejece muy rápido a la gente. ¿Qué haces hoy? Viajo a Roma, luego a la India y regreso para cenar. Pasa por la oficina en la tarde. Así te ayudo a buscar algún curso de inglés de los que te habló mi papá. Está bien, lo pensaré. Mientras dejo que mi hijo crezca dentro de mí. Hagamos una tregua, Virginia. ¿Qué tal si intentamos vivir en paz durante estos últimos meses de embarazo? ¡Genial! Y luego me arrebatas a mi hijo. ¡Qué linda tregua la que me propones! Cínico. Disfrutemos del momento. Busquémosle un nombre al niño. Eso no me interesa. Así que ve a tu trabajo tranquilo. Como no eres tú quien tiene una barriga creciendo dentro de ti, no entiendes que esto no se puede disfrutar. Porque es el recuerdo constante del error que cometí contigo. Es hora de que lo superes, Virginia. No puedes seguir viéndote como una persona que cometió un error. Así no vas a poder seguir con tu vida. Estás pegada en una situación que no puedes arreglar. Relájate y ve el lado bonito a todo esto. Porque estás insoportable. No podemos irnos sin antes escuchar las palabras de la viuda. ¿De qué hablas, mamá? Cuando tu papá falleció, Malena, yo aprendí que hablando podía soltar todo ese sentimiento que me embargaba. Y el dolor se hizo más suave al encontrar aliados. Las penas, al compartirlas, se diluyen más pronto. Si no quieres hablar, Malena, no lo hagas. Vamos, hermana, yo te acompaño con José Pablo. No. Mamá, tienes razón. Yo necesito soltar todo esto que me está ahogando. Todos aquí conocimos a Pablo. Unos más, otros menos. Siempre vimos lo poco que él podría mostrarnos. Este funeral pudo ser el mío. Porque son más de 700,000 mujeres las que mueren al año víctimas de hombres que maltratan a las mujeres. En esta ocasión, alguien pudo defenderme. Y en este caso fue el hombre quien falleció. Me duele mucho. Sobre todo por mi hijo. Porque él no se merece pasar por todo esto. Pero sí necesito decirles que Pablo murió porque en uno de sus ataques en el que quiso matarme, alguien no se lo permitió. Él era un maltratador de mujeres. Y aunque eso no justifica su muerte, ojalá y sirva de ejemplo para quienes viven situaciones similares y no se permiten recibir ayuda. María Lourdes, quédate tranquila. Y tú también, María Ángeles. Este es mi lugar de trabajo y no puedes presentarte así aquí. Yo me presento en donde me da la gana porque por algo yo soy tu... María Ángeles, te llamo después. Estoy trabajando. ¿Tú crees que yo no escuché lo que ella te iba a decir? Ricardo, ¿es ella tu novia? Debería estar hablando con Alberto en estos momentos, pero no voy a hacerlo porque no te conviene. Entonces, ¿qué quieres? Decirte que estoy enamorado de ti y que por esa razón no voy a arrestarte como debería hacerlo. No puedes estar hablando en serio. Yo soy la esposa de Alberto. No entiendo qué pasa. Eres la esposa de Alberto ahora, pero antes
Eran la mujer del sicario que mató al doctor Marco Aurelio Corona. Y ya no puedes negarlo más. No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Solo tenías que ver las cosas en su justa dimensión. Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver, me alimenta el antojo por tu querer y me sorprende en el acto de ser mujer. Y es el amor que me hace ver más allá de los tiempos que viviré, que me dice que siempre por ti seré, siempre por ti estaré. Me enseñaste a tocar las alegrías y también a que sabe el sinsabor, que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas. Pero el amor me hace ver, y aunque sienta que mi corazón